Queridos amigos, con todos ustedes llegó nuestro invitado especialísimo de la hora, que es el economista Edinson Morales, con una larguísima trayectoria como profesor universitario, ha trabajado también en la administración pública, en la gobernación del Zulia, en áreas específicas de la economía, de la planificación, y se puede planificar un buen futuro para los venezolanos con lo que se dijo ayer en la Asamblea Nacional. Edinson, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, amigo mío. Yo creo que no se puede planificar porque prácticamente no dijo nada de lo que tenía que decir hablando de qué es lo que representa realmente una memoria y cuenta para un presidente de cualquier país. Así, lo que hubo fue una alegoría al marxismo-leninismo, una descripción de cuál va a ser el modelo y cómo iba a concluir ese modelo en las comunas, sustituyendo prácticamente a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Entonces, ¿cómo se va a planificar así si no existe nada de lo que podía ser una verdadera memoria y cuenta? El presidente Ahora, Maduro no dijo cuántas carreteras había construido, qué había hecho por la infraestructura del país. No habló de la inflación, un hecho fundamental, 56,2% en el año 2013. No habló del exiguo crecimiento de 1,6%, que muestra claramente que estamos en un pleno proceso de estanflación económica. No habló de las miles de muertes del año 2013, 24.000 muertes aproximadamente. No habló de las cifras, habló de las misiones, pero no evaluó, no dijo cuáles fueron los resultados de la misión vivienda, cuántas viviendas se construyeron, cómo se beneficiaron. No habló del resto de las misiones, si eso fue positivo o negativo, si se evaluó o no se evaluó. Al final no tuvimos nada. Pero el elemento fundamental es que tampoco dijo, se esperaban anuncios, yo no lo esperaba como economista, importantes en materia de economía, en materia de política económica, y salvo la mención a que el dólar se va a mantener, el oficial a 6.3. Entonces amanece hoy la prensa diciendo que Maduro no devaluó. Claro, no podía devaluar porque ya la cosa está devaluada. Ya el CICAP acaba de vender la semana pasada a 11.30 y terminó en un promedio igual en el año 2012. Si de que tenemos devaluación, tenemos devaluación. Y mantener claro, el dólar a 6.30 es o un craso error o el triunfo de la corrupción dentro del gobierno de Maduro. o sencillamente van a reducir al mínimo los productos que van a liquidarse con el dólar A a 6.3, 6.30 claro, eso es lo que y van a hacer. y el grueso de los productos pues, es devaluar sin decir que estoy devaluando. Ahora, fíjate, tú es como si tú vas en un carro a 180 kilómetros por hora y alguien con sentido común que va contigo te dice, mira, baja a 120 o baja a 100 porque nos vamos a matar, y la persona en vez de quitar el pie del acelerador acelera. Acelera. Eso fue lo que ocurrió ayer. Sí, claro, eso fue lo que ocurrió completamente. Por eso decía, ¿qué hubiese hecho yo? O sea, en el ámbito de lo que se puede hacer para salvar, al menos en el corto plazo, la economía venezolana. Frenar. Frenar significa reducir el gasto público entre un 10 y un 15% para seguir o para evitar que la liquidez monetaria siga exacerbándose, siga creciendo a las tasas exorbitantes que creció en los últimos 3 años, generando una mayor inflación. Eso había que decirlo. Había que decir también que el Banco Central de Venezuela tendría una política monetaria restrictiva, monitoreando cómo se iba comportando la economía, para influir sobre los precios otra vez, para abatir o tratar de abatir la inflación. Pues bien, el presidente de la República simplemente dio una señal equivocada. Regresó a Merentes, el artífice de la creación de dinero inorgánico en los últimos 3 años, al Banco Central. Regresó a Merentes, financiador de PDVSA, porque PDVSA no tiene flujo de caja para pagarle los impuestos al gobierno, y eso ha generado una gran inflación como la que fue la del año pasado. Entonces simplemente no Fíjate, se dio más nada.
Sí, tengo al teléfono a Helio Medina, pero le voy a pedir a Helio que me permita un segundito, porque yo estoy revisando unos gráficos acá. Yo recuerdo que cuando estudiaba Derecho Mercantil, nuestro querido profesor nos decía, si tu pasivo es mayor que tu activo, estás quebrado. Viene una quiebra. Poco a poco te vas a tener que declarar en quiebra si no logras resolver tus problemas. Entonces yo estoy viendo acá unas tablas que aparecen acá. La liquidez monetaria es una cifra brutal. Aquí dice 1.206.891.000 millones de bolívares. Las reservas internacionales en 20.833 millones de bolívares. La deuda externa en 104.262 millones y una inflación brutal que va a tocar, bueno, lo que sabemos todos nosotros, 56% y 69% en bebidas y alimentos. Es cuando uno ve este cuadro, uno dice, estos tipos están quebrados. Claro, Edison. claro, totalmente quebrados. Están quebrados fundamentalmente porque no hay dólares para financiar la expansión de la economía venezolana en el futuro muy cercano. No hay dólares. 20.800 millones de dólares no alcanzan para financiar ni las importaciones, mucho menos para pagar los pagos de deuda que vamos a tener ahora en el año 2014. El gobierno tiene una publicidad, por ejemplo, para decir que el sector externo se acaba de consolidar porque ellos pagaron 9.000 millones de dólares. Eso es prácticamente no tener ni siquiera un mínimo conocimiento del error que están cometiendo. Endeudaron a Venezuela. No hay dólares para pagar. Y además de eso, una tercera medida, un momento, Juan Carlos, no anunciaron dos medidas importantes. Una de las más importantes es levantar el control de cambio. Ese control de cambio, un antro de corrupción tan grande en materia de raspazón de tarjetas, en materia de remesa y en materia de asignación de divisas para empresas fantasmas en importaciones, nada de eso lo levantaron. Y eso se puede levantar fácilmente con un sistema de bandas. Es decir, ¿Y cómo hace con la fuga de capitales en ese caso particular? Porque fíjate tú, te pongo este ejemplo. De ayer a las 7 de la mañana, a ayer a las 7 de la noche, el dólar paralelo, que no puedo decir el cambio, subió casi 8 puntos, 8 puntos netos. O sea, en un solo día se disparó 8 puntos, 8 bolívares más de lo que costaba en la mañana del mismo día. O sea, ¿eso qué es? ¿Para dónde está saliendo ese dinero, esa demanda voraz de dólares paralelos? ¿Por qué hay tanta demanda de dólares paralelos? Porque se supone y hay la expectativa de que el tipo de cambio paralelo va mucho más allá de lo que el nivel que actualmente tiene. Y se supone eso porque la incertidumbre y la sequía de dólares que hay en Venezuela obliga a comprar dólares para hacerse de la moneda extranjera de alguna manera. De alguna manera se va a hacer de moneda extranjera. Entonces, en cuanto a la fuga de capitales, es muy sencillo. Si los agentes económicos de Venezuela ayer hubiesen escuchado lo que yo estoy diciendo, una reducción del gasto público, evitar una restricción de la liquidez monetaria, una eliminación del Fonden, cosas adicionales como por ejemplo rediscutir el contrato de Petrocaribe y con CARICOM, que estamos regalando petróleo, rediscutir el contrato de petróleo con Cuba y rediscutir el contrato con los chinos. Como sea hay que hacer para volver a tener un fortalecimiento de nuestras reservas internacionales que en el año 2008 ya era de 42.000 millones de dólares. Hemos reducido. Y alguna confianza de los actores económicos, ¿no? Claro, ya los actores económicos entonces estarían decidiendo otra cosa. Pero ahora sí va a haber fuga de capitales y es lógico que tiene que haberla, porque el gobierno está mostrando que no hay dólares para financiar la economía. Bueno, y fíjate tú ya, y vamos a hablar de precio de petróleo, pero tengo al señor Helio que tiene mucho rato esperando la llamada, se nos cayó, le pido disculpas, señor Helio. Yo estoy viendo una cifra, por ejemplo, que quiero que me la expliques porque uno no es lego esto, la audiencia queremos saber que un economista como tú tan reputado nos diga el precio del oro, por ejemplo, tenemos 20.800 millones de dólares en reserva, pero el oro cae todos los días y entiendo que un porcentaje muy elevado de esas reservas están en oro. Entonces, esa cifra debe estar cambiando todos los días hacia abajo en la medida que el oro pierde valor. Claro, lo que pasa es que el Banco Central todavía no ha calculado la nueva cifra de reservas internacionales sobre la base del oro. Uno de los peores errores que cometió el presidente Chávez fue ese.
hacer la mayor parte de las reservas internacionales en oro, siendo esa un commodity que se compra y se vende en el mercado internacional, que empezó en aproximadamente unos $1.800 la onza Troy y hoy está en $1.200 la onza Troy. Lamentablemente, entonces, las reservas verdaderamente efectivas son menores a 20.800 millones de dólares. Y el petróleo, aquí estoy viendo otra cifra petrolera, está bajando, ya está en 94.34, llegó a estar en casi 100 el petróleo venezolano y ha tenido una caída sostenida también, que eso evidentemente impacta las finanzas nacionales. De eso vamos a hablar. ¿Va a alcanzar el petróleo que estamos vendiendo para poder financiar el único producto que nos permite traer dólares al país, para financiar todo un país que está prácticamente paralizado haciendo cola? ¿Cómo es posible financiar con un solo rubro de exportación toda una economía? Ya regresamos con el economista Edinson Morales. Identificamos.